James Rodríguez vio actividad que en lo que fue la Heart got broken, no one's, we're all, we have a... Yo viví una situación hace unos meses. Para la educación fundamental integral, transmiten las emisoras Radio Sutatensa del Sistema de Acción Cultural Popular. ¿Te imaginas haber vivido durante Radio Sutatensa? Nosotras tampoco. Bueno, hasta que nos sumergimos en todo este viaje al pasado. Acompáñanos a vivir Sutatensa. Pero alto, ¿quiénes somos nosotras? Nosotras somos Nova, un colectivo formado por Camila Ramírez, Alejandra Ortegón y Paola Neira. Al principio tampoco entendíamos por qué era importante, pero ahora, bueno, ya lo verás. Para empezar, aprendamos un poco de lo que realmente fue Radio Sutatensa. Esta emisora colombiana desempeñó un papel fundamental en la educación y el desarrollo de las comunidades rurales del país durante varias décadas del siglo XX. Fue fundada en 1947 por el sacerdote Joaquín Salcedo y se convirtió en un pilar de la educación no formal, alfabetizando y brindando formación a millones de campesinos. A través de sus programas, Radio Sutatensa abordó temas como agricultura, salud, ocios, cultura e incluso valores cívicos, transformando la vida de las comunidades rurales y contribuyendo a su proceso social y económico. Aquí es donde nos dimos cuenta de que esto no era solo historia, era algo que definió el futuro de muchas familias. Radio Sutatensa no solo era una forma de educar, sino también de transmitir esperanza y libertad. Habían momentos en los que nos mirábamos y decíamos, ¿en serio esto pasó aquí en nuestro país? Nos hacía recordar las veces que viajábamos a diferentes museos de Bogotá, aprendiendo sobre nuestra historia y cultura, pero quedábamos asombradas por la falta de conciencia sobre eventos tan importantes que hacen parte de nuestra identidad. Entender el proyecto que cambió la vida de Arnoldo y que personalmente impactó en la vida de mi abuela Mary es muy gratificante porque así podemos recordar el pasado y de la misma manera no dejar que éste muera. Le preguntamos a mi abuela cómo vivió Radio Sutatensa desde cuando lo conocía y qué otras experiencias tenía por decirnos. Nos explicó cómo varias personas pudieron acceder a la educación gracias a esta radio y la manera en que estas clases se llevaban a cabo. También nos cuenta que desde muy temprana edad vivió el proyecto. Este fue de gran ayuda para el campesino y nos relató lo necesario de mantener viva esta historia mediante la realidad de quienes vivieron esto, entre muchas otras vivencias relacionadas con este fantástico tema. Por Radio Sutatensa a diferentes horas del día, decían clase de tales y tales horas y estudiaron primaria, bachillerato y se graduaron por Radio Sutatensa. ¿Y tú desde qué edad conociste eso? O sea, ¿cómo te enteraste que...? No, yo toda la vida, desde que tengo uso de razón, o sea, para los 8 años. ¿Y tú llegaste a usar eso? O sea, las cartillas que... No, porque... ¿Solo escuchabas? Solo escuchaba el programa porque sabía mucho de cuentos, de cosas, entonces uno escuchaba. Y según tú, ¿por qué crees que las personas ya no lo recuerdan tanto? O sea, ¿por qué quedó tan en el olvido? Porque ya son otras generaciones. Sí. ¿Y qué hace falta para que, digamos, gente como yo se entere más de eso? Hablar con personas como yo que sabemos que esa emisora existió. Saber que esto pasó es simplemente impresionante, pero... Han pasado cerca de 35 años que finalizó este proyecto. En la actualidad, ¿qué queda? Es por eso que ahora nosotras te preguntamos a ti, ¿has escuchado o tienes algún conocimiento sobre la Radio Sutatensa? La verdad no tengo ni idea. ¿Qué es eso? La Radio Sutatensa aquí en México no. La verdad no sabía ni siquiera que existía. No, nunca he oído sobre esa radio. No he escuchado nada. No sé qué es. No, nunca he escuchado sobre la Radio Sutatensa. ¿Qué es? A pesar de los esfuerzos por parte de ACPO para mantener vivo el legado de Radio Sutatensa, este proyecto aún permanece en el olvido para las nuevas generaciones. Y aquí estamos, del pasado al futuro. Pero quien dice que la historia no puede seguir evolucionando, este es nuestro granito de arena para mantener vivo la memoria de Radio Sutatensa.
En la clase de multimedia experimental con el profesor Alejandro Araque se nos presentó Radio Sutatensa por primera vez como parte de un proyecto interdisciplinario entre varias materias de la carrera de diseño visual. Tuvimos que presentar una propuesta desde la materia para traer a la memoria el proyecto, para lo cual hicimos uso de una bitácora digital en Miro, donde consideramos diferentes ideas y seguimos usando esta plataforma a lo largo de nuestro proyecto para hacer un correcto seguimiento. Y ahí fue donde empezó a surgir nuestra pregunta. ¿Cómo puede la educación multimedial patrimonial contribuir a la preservación del legado de Radio Sutatensa? Imagina llevar un pedazo de historia en tu bolsillo. Nuestra radio llavero te permitirá escuchar fragmentos de la historia de la Radio Sutatensa donde quiera que estés. La importancia de nuestro proyecto radica en que este dispositivo no solo permite el acceso a los contenidos históricos de Radio Sutatensa, sino que también ofrece una manera innovadora de interactuar con la memoria del pasado a través de los testimonios de quienes vivieron el proyecto de primera mano. Al ser un elemento portátil, facilita la conexión de los usuarios con los fragmentos históricos de la emisora en cualquier lugar, convirtiéndose en una herramienta que fomenta la educación multimedial patrimonial. Ahora, el proyecto pasaría de transformarse de un trabajo en clase a algo más. Inicialmente esto nació en la clase del profesor Alejandro Araque en multimedia experimental, pero más adelante vendrían dos grandes apoyos en forma de tutor. El primero de ellos es por parte de nuestro tutor Erinson González, del semillero investigativo Vortex, del cual somos parte, y el otro del colectivo del cual él, junto a los profesores Arcadio Aldana y Alejandro Araque, hacen parte. Ahora, este se llama Nuevos Imaginarios de la Educomunicación Rural en Colombia, el cual busca visibilizar al campesinado, cosa que creemos fantástica, ya que prácticamente de esto se trata este proyecto de igual manera. Nuestro reto era grande. ¿Cómo hacer que algo tan poderoso siga vivo hoy? La idea, una radio llavero. Genial, ¿no? Pero que se haga realidad es otra cosa. Fue un viaje lleno de risas, prototipos, frustraciones y muchas emociones más. Spoiler, diseñar una radio llavero fue mucho más complicado de lo que en realidad pensábamos. Pero bueno, aprendimos un montón. Intentamos de todo: bocetos, prototipos fallidos y muchas horas mirando tutoriales en YouTube. Para empezar, usamos la plataforma Tinkercad para hacer pruebas del prototipo final. Sin embargo, esta no contaba con los elementos necesarios, entre los cuales estaba el reproductor MP3, así que lo reemplazamos por un buzzer para poder realizar las pruebas. No sabíamos si realmente iba a funcionar el prototipo, y aquí se nos unió otra preocupación. Al investigar, nos dimos cuenta que no había ningún proyecto de referencia o antecedente que nos permitiera tener una visión más clara de lo que esperábamos lograr. Era una incertidumbre constante. A todo esto, agréguenle los problemas que tuvimos con el uso de programas de pago. Cada vez que realizábamos bocetaciones o avances nos llegaban alertas de fallos con la memoria de Photoshop, con archivos dañados, problemas de almacenamiento, bueno, entre otras cosas. Pero no todo era malo. Existen otras alternativas de uso libre para realizar otras tareas dentro de nuestro proceso que eran casi igual de importantes, como por ejemplo el uso de Kid Scenarist para la creación del guión de este video. Para resolver los problemas que surgieron, optamos por diferentes alternativas. Al no contar con un esquema en Tinkercad, localizamos uno en YouTube y la idea nos la ayudó a complementar el profesor Araque. Para los antecedentes, si bien no encontramos un proyecto como el nuestro, habían registros en Google Academics de investigaciones realizadas que nos ayudaron a direccionar nuestro proyecto. Y como ya mencionamos, los programas de uso libre siempre son una opción. Y claro, no todo era trabajo. También hubieron muchas risas, sobre todo cuando las cosas no salían como lo esperábamos. Ahora sí, Ya, que hable. Una vez definido nuestro proyecto después de tantas reuniones y avances, llegó el momento de hacerlo realidad. Dibujar y diseñar es divertido, hasta que te das cuenta que nada funciona como debería. Nuestro primer reto, hacer que la radio funcione, pero primero debíamos conseguir los materiales.
Una vez compramos los materiales, estábamos rodeadas de herramientas y cables, preguntándonos, ¿y ahora cómo hacemos que esto funcione? Nuestra mesa de trabajo era una mezcla de cables, bocetos y snacks. Porque sí, los snacks son esenciales. Para esta parte tuvimos que pedir ayuda para terminar de soldar los elementos de nuestra radio llavero. Después el problema estuvo en la memoria SD. Teníamos varias en casa con diferentes características. El tema estaba en que parecían estar dañadas, ya que ningún dispositivo las leía. Intentamos incluso en un computador con otro sistema operativo y aún así no funcionó, por lo cual nuestra alternativa fue comprar una nueva. Teníamos todo dispuesto para culminar la fase funcional del radio llavero, pero tuvimos un pequeño problema. La conexión del código al Arduino Nano no funcionaba y por ende no logramos reproducir los audios tal y como queríamos. Probamos toda una mañana solucionar el tema pensando que podría ser el código, el cable o incluso un mal procedimiento al momento de instalar el Arduino, pero nada resultó. En los pasos a seguir de nuestro proyecto en conjunto con el semillero está el poder solucionar la parte funcional de la radio llavero, para proceder a la estética y finalmente al explainer video. Pero no todo es malo. En medio del estrés de no lograr funcionar lo ya mencionado, se grabaron varios datos curiosos que se agregarán al material que reproducirá la radio llavero. ¿Sabías que Radio Sutatensa surgió en 1947, en el periodo de posguerra, en un momento de transformación y necesidad de desarrollo rural en Colombia? Sin duda alguna, ver nuestra radio llavero funcionar fue gratificante. En gran parte fue gracias a las intervenciones que tuvimos en clase frente a nuestros compañeros, en las cuales debíamos explicar de manera exhaustiva nuestro proyecto, las fases de realización, lo que investigábamos y nuestros pasos a seguir, para finalmente completar nuestro trabajo mediante las retroalimentaciones que recibíamos por parte del docente Alejandro Araque. Sin duda alguna creemos que este proyecto le da otra perspectiva a la educación multimedial patrimonial, permitiendo que el legado de Radio Sutatensa perdure a través de nuestra radio llavero, que es un puente entre el pasado al presente. Ahora lo que sigue es continuar con nuestras reuniones dentro del semillero y cumplir con las metas que nos hemos propuesto. Nos encanta pensar que este proyecto puede despertar la curiosidad de alguien más, igual que nosotras la tuvimos. Aunque no vivimos en esa época, sentimos que ahora somos parte de su legado. Es lindo, ¿no? Nuestra generación está acostumbrada a la inmediatez porque constantemente estamos sobreestimulados, pero este proyecto nos enseñó el valor de la paciencia. Quizás algún día alguien nos contará cómo esta historia les inspiró a crear algo nuevo. Esa es nuestra meta. La visita de Pablo VI Soy feliz porque estás a mi lado y mi vida alegras con tu sonreír, tu bondad. Mosqueta. Y se inauguró ese mismo día la antena de Sí. El director, es el fundador de eso en el 93 ya se cerró aquí el centro de estudios. Están nuevecitos. La gente se dedica a leer. Sí, incluso aquí tengo todavía una parte del periódico. Vea. Entonces era un periódico exclusivamente dedicado al campo. Eres noble, como yo eres tú. Su presencia es un canto a la vida y hermosa promesa de renovación.